Hermanos, buenos días. Que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar nuestra... ¿Sí, pastor? Sí. Hermano Martínez. No oye. Hermano Martínez parece que no me oye. Ya me oyó. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra lección en el día de hoy. Y queremos tener una palabra de oración antes de comenzar. Oremos por la hermana Nelly Félix, que se cayó y está batallando para caminar, por eso no está con nosotros y queremos orar por ella. Let's pray, oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de meditar en tu palabra en esta mañana. Esta mañana, Señor, estaremos meditando sobre el tema de la resurrección. Queremos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te rogamos que tú nos hables a través de las Escrituras y que podamos leer, que podamos pensar en ella y sobre todo, Señor, que podamos practicar nuestra fe. Estimula, Señor, nuestra fe de tal manera, Señor, que podamos recibir bendición en este día. Queremos rogarte por la hermana Nelly, que se accidentó, Señor, se ha caído y tiene dificultades para caminar. Yo te pido, Padre, que seas con ella, que le restaures, que mi hermana pronto pueda estar con nosotros. Entre tanto, Señor, que ella ahí donde está en su casa, Señor, tenga la oportunidad de meditar en ti, como sé que lo hará. Gracias por hermano Andrés que está con nosotros. Te pedimos una bendición para él, al igual que una bendición para cada uno de nosotros, Señor, que estamos reunidos en tu nombre, pidiéndote, Señor, que tú nos hables a través de las Escrituras, que las Escrituras, Señor, puedan transformar nuestra vida diaria, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, que pueda reflejarse, Señor. En Cristo Jesús te rogamos y también te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estamos en la lección número 5 de nuestro libro de estudio, que se intitula La resurrección de Jesús. Ya que como iglesia vamos a estar celebrando la resurrección el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de estudiar en ella, ya que el próximo domingo no tendremos escuela dominical, tendremos solamente la celebración, el culto, los cantos, las alabanzas, ¿verdad? Pero no estaremos estudiando en nuestra clase escuela dominical. Así es que cayó bien, ¿verdad?, que tuviéramos la clase, la lección esta de la resurrección. Seguimos, mis hermanos, estudiando sobre el tema de la unidad, fundamentos del cristianismo. Entonces, la enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los pilares, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Porque Cristo vive, nosotros viviremos. Dice Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Todavía estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Así es que la enseñanza de la resurrección de Jesucristo es muy importante. Quisiera que leyéramos nuestro texto. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. ¿Verdad? Aquellos que tienen sus Biblias por ahí, vamos a leer los primeros versículos ahí. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Aquí va a narrar una de las primeras cosas que sucedieron cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús no estaba en la tumba. Y dice el relato de la siguiente manera, a partir del verso 1. Nuestra lección capta del verso 3 en adelante al 8, pero yo quiero tomar
estos dos versículos porque son importantes y ahorita se los voy a decir por qué. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Verdad? Hasta ahí entendemos, ¿verdad?, que tanto María Magdalena como Juan, que es el otro discípulo, ¿verdad?, y Pedro, todavía no entendían lo que estaba pasando, ¿verdad? Y luego dice el verso 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta ahí. Vemos en el relato, ¿verdad? Primeramente yo quería que vieran que fue María Magdalena. En los otros evangelios mencionan que fueron más de una mujer. Aquí, ¿verdad?, en Juan va a mencionar solamente de nombre a María Magdalena, que va y descubre que el Señor Jesús no está. Entonces quería enfatizar eso. Vemos aquí, ¿verdad?, a las mujeres, ¿verdad?, tomando la iniciativa, ¿verdad?, tomando la delantera en cuanto a actuar. Y luego dice que ella fue a mencionárselo a los apóstoles. Estaba ahí Pedro, ¿verdad?, y estaba también el evangelista que escribe, Juan. Juan era un discípulo más joven, y Pedro, ¿verdad?, entendemos que era un poco mayor. Dice que los dos corrieron, pero el otro corrió más aprisa. En este caso fue Juan, ¿verdad? Pero Juan llega, ¿verdad?, y se asoma y ve que verdaderamente el cuerpo del Señor no estaba, pero no entra. Entonces vemos, ¿verdad?, el carácter de Pedro. Pedro, aunque venía corriendo más atrás, él llegó y se metió, ¿verdad? Creo que de ahí viene ese dicho que dice, entró como Pedro por su casa, ¿verdad? Llegó y se metió. Él no se llegó, no se puso a estipular que cómo estaba adentro, quién estaría adentro, ¿verdad? Dice que él llegó y se metió, ¿verdad? Después el otro discípulo entra también y se da cuenta, ¿verdad?, que el Señor Jesús no está. Hermanos, la resurrección de Jesucristo siempre es vista desde un punto de vista, ¿verdad?, futura, como una implicación que está para nosotros en el futuro. En los funerales, ¿verdad?, es muy común, ¿verdad?, que en los funerales se lea el texto de Juan 11, ¿verdad?, donde dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Entonces, eso parece que trae, ¿verdad?, consuelo, trae fortaleza, trae esperanza para los dolientes, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Podemos ver la resurrección de entre los muertos, de los creyentes, como una bendición a futuro. Pero, mis hermanos, pocas veces vemos los efectos, la implicación que tiene para nosotros, los que aún vivimos, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y quiero que tomemos más bien el foco de esta enseñanza en esta parte. La resurrección de Jesús, cuando pensamos, ¿verdad?,
solamente como algo meramente a futuro. Noten, si tienen por ahí, vayan a 1 Corintios, en el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y versos 52 y 53. Dice a la letra así. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y dice Pablo, ¿verdad? Él hablando acerca de los que viviéramos, si acaso alcanzáramos, ¿verdad?, a la segunda venida del Señor, ¿verdad?, y que estuviéramos vivos. Dice: y nosotros seremos transformados. O sea, los que vivan cuando Jesús venga, ¿verdad?, y resucite a los que murieron en Él. Y entonces es menester que los que estemos vivos seamos transformados. ¿Por qué? Dice en el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es cierto, ¿verdad? Eso es una bendición a futuro. Pero muchos pensamos, creo que muchos pasamos por alto la implicación que la resurrección, ¿verdad?, tiene para nosotros los que vivimos, para los creyentes, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Romanos, en los capítulos 5 y capítulo 6. Vayan conmigo a Romanos y veamos el capítulo 5 y veamos del verso 17 al 19. Vamos a ver la otra enseñanza que encontramos, ¿verdad?, sobre la resurrección. Aquí Pablo, hablando, dice: pues si por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, ¿verdad?, dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice: así, mis hermanos, como por cuestión del pecado vino la muerte, ¿verdad?, así por la justicia de uno vino la vida, en este caso por Jesucristo. Dice el verso 18: así que como por la transgresión de uno solo la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19 y último: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Esto, mis hermanos, ¿qué tiene que ver? Bueno, estamos hablando que el pecado trajo muerte, y estamos hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, si trajo muerte y Jesucristo trae vida, quiere decir que Jesucristo nos resucitó, nos dio vida. Como dice allá en Efesios 2.1, ¿verdad? Efesios 2.1 nos dice, vamos a leerlo puntualmente, el primer versículo dice: 2.1 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire espiritual, que ahora opera en los hijos en desobediencia. Y luego ya me perdí.
Bueno, lo que les quería yo decir, de veras, volvamos a Romanos 5. Romanos 6.1. Romanos 6.1. Esta era la parte que quería que viéramos. Dice, ¿qué pues diremos? Este verso 1 va a tener dos preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? Y luego dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto lo dice, ¿verdad? Porque en los versos anteriores ha dicho que por cuestión del pecado vino la gracia. Y entonces dice esta con ironía, entonces ¿qué haremos? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? Entonces Pablo en el segundo verso va a contestarse. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ok? Dice, es absurdo que pretendamos, si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, permanecer en el pecado para que sobreabunde más la gracia, para recibir más gracia de parte de Dios. Y luego él va a decir lo que pasó en la vida del creyente. Cuando el creyente, ¿verdad?, vino al Señor y recibió el don de Dios. Noten el verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si entendemos, ¿verdad?, que el bautismo es nuestra sepultura. Tipifica, ¿verdad?, lo que ocurrió con Jesús cuando Él murió. Él fue puesto en la sepultura, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, descendemos a las aguas bautismales y de una forma simbólica, ¿verdad?, estamos muriendo con el Señor, ¿verdad? Y cuando nos levantamos de las aguas, nos levantamos a una novedad de vida. Somos resucitados. Volvemos otra vez a tener vida, como nos lo va a decir, ¿verdad?, el siguiente verso, el número 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados. Aquí lo voy a decir más claramente, ¿verdad? Dice que somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesús, ¿verdad? Para muerte, porque a través del bautismo, a fin, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, nosotros nos levantamos, mis hermanos, de las aguas bautismales, ¿verdad? De una forma metafórica, ¿verdad?, como de la sepultura. Y eso es para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tengamos esa vida que el Señor nos ofrece. Quiere el Señor que experimentemos vida, que vivamos como vivos de entre los muertos, ¿verdad? Amén. Recordemos lo que ocasionó esta enseñanza. Porque es que Pablo habló acerca de la muerte, ¿verdad?, o la sepultura en el bautismo y el levantarnos a una nueva vida. Pues lo que motivó fue la pregunta que él se planteó en el primer versículo, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. Ahora tenemos una nueva vida. La vida que el Señor nos dio, ¿verdad? Por su gracia somos salvos. Veamos
Veamos el verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿verdad? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo mismo que está diciendo, ¿verdad? En el primer versículo, que ya no perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo va a dejar ninguna duda en cuanto a que cuando nos levantamos, ¿verdad? Nos levantamos de la sepultura, de aquella sepultura simbólica del bautismo, ¿verdad? Nos levantamos a una nueva vida. Esa vida que no entendía Nicodemo, por ejemplo. Si vamos a la historia, ¿verdad?, de Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, dice, a partir del 2, de la segunda parte del verso 2, dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces el Señor no le responde a la declaración de Nicodemo, sino que el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, es importante que el creyente, ¿verdad?, nazca de nuevo. Que, bueno, no el creyente, pero el no creyente, mejor dicho, ¿verdad? El no creyente necesita que experimentar el nuevo nacimiento. ¿Y a qué nuevo nacimiento se refiere? Una persona que ya ha nacido. Por eso Nicodemo está perplejo y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Claro, ¿verdad? Es absurdo. No es ese nacimiento al que el Señor Jesús se refería. El Señor Jesús se refería a un nacimiento espiritual, ¿verdad? Por eso él va a decir más adelante, en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, él se refería a un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual que solamente un creyente puede experimentar, ¿verdad? Y necesita que experimentar. No puede haber un creyente salvo en el Señor Jesús sin haber experimentado el nuevo nacimiento, sin haber dejado atrás, ¿verdad?, al viejo hombre, que según Pablo nos presenta. Mire, ahora, ¿a qué tipos de resurrecciones hay o hubo en el pasado? Bueno, vamos a ver ahí en el Evangelio según San Juan. En esta ocasión vamos a ver en el capítulo 11. Y versos 21 al 26. Aquí encontramos la historia de Lázaro. ¿Okay? Lázaro fue una persona que murió físicamente, ¿okay?, y después resucitó, ¿verdad?, también físicamente. Al cabo del tiempo, ¿verdad?, aunque la Biblia no lo menciona, entendemos que Lázaro murió, ¿verdad?, definitivamente. No en el tiempo del Señor Jesús, pero posiblemente murió después. Murió después de haber sido resucitado de una manera milagrosa, sobrenatural, y con el propósito específico
de que la gente creyera en Jesús. En lo que los otros evangelios llaman milagros, ¿verdad? Llaman milagros cuando Jesús cayó el viento, cuando Jesús sanó a un cojo, le dio vista a un ciego. Juan lo menciona como señales. Y estas señales hizo Jesús, ¿verdad? Y el propósito de las señales, el propósito de los milagros, era de que la gente creyera en la deidad del Señor Jesús, de creyeran que Él era el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Juan para los milagros. Y como les decía, y el milagro o la señal de la resurrección de Lázaro llevaba ese motivo, de que la gente creyera que Él era la resurrección y la vida. Noten el relato de Lázaro en el versículo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 11 y verso 21. Encontramos aquí a Marta, la hermana de Lázaro, y le dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella está hablando de algo que ya había sucedido. Él ya estaba muerto, él ya estaba en el sepulcro cuando el Señor Jesús llegó, ¿verdad? Y luego dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que Marta, ¿verdad? Tenía verdaderamente una fe bien puesta en su maestro, ¿verdad? En Jesús. Ella sabía de que aunque Lázaro estaba muerto, ¿verdad? El Señor Jesús podía recibir del Padre todo lo que le pidiera. Verso 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. No dice Jesús: no te preocupes, lo voy a resucitar, sino que Jesús le dice: tu hermano resucitará. ¿Y qué fue lo que entendió a Marta cuando el Señor Jesús le dijo esto? Bueno, ella relacionó esta declaración de que su hermano iba a resucitar pensando en el día postrero, ¿verdad? Por eso Marta dice en el verso 24: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, cuando al final de la trompeta, ¿verdad?, los muertos resuciten, ¿verdad?, como nos leyó Pablo. Ella creía eso. Ella creía en la resurrección. Los judíos creían en la resurrección. Dentro de los judíos había un grupo que se llamaban los saduceos. Ellos sí no creían en la resurrección. Ellos no creían ni en ángeles, ¿verdad?, ni en nada de este tipo de cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero el judío común tenía la esperanza en la resurrección, ¿verdad? Entonces le contesta María, ¿verdad? Dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces en el verso 25 Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este caso, ¿verdad?, Lázaro creía en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo a Marta que independientemente de que Lázaro ya estuviera en la sepultura, ¿verdad?, él iba a vivir. Aunque esté muerto, vivirá. Y eso, como les digo, tenía una implicación de que el Señor tenía el poder para resucitarle, para que él volviese a tomar otra vez su cuerpo físico, porque después de que el Señor lo resucitó, vemos cómo el Señor le dice: Lázaro, sal. Y dice que el que estaba muerto salió y traía vendas en el cuerpo,
Después el Señor le dice que se las quite. O sea, él tenía su propio cuerpo. Quiero que entiendan de que esta resurrección de la que está refiriéndose el Señor Jesús era la resurrección de una persona que iba a ser resucitada para mostrar, ¿verdad?, su deidad, su poder. Él iba a tomar otra vez su cuerpo físico. Le digo porque más adelante vamos a ver otro tipo de cuerpos resucitados. Después él va a decir otra declaración que ahí es donde nosotros cabemos. Dice en el verso 26: y todo aquel que vive y cree en mí, ¿verdad?, no morirá eternamente. Aquí, en esta declaración, cabe la esperanza en nosotros. Esta es la esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad?, de esa muerte eterna, de esa vida eterna. Dice, y todo aquel que vive, o sea, nosotros que ahora vivimos, ¿verdad?, dice, y creemos, dice que nosotros no vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque seremos resucitados. Seremos resucitados, en este caso, ¿verdad?, cuando la final trompeta suene, ¿verdad?, y los muertos en Cristo resuciten a una vida, ¿verdad?, con el Señor. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Marta creía que después de la final trompeta Lázaro resucitaría. Eso nos dijo el verso 24. Jesús le aclara a Marta que Lázaro volvería a la vida física. ¿Ok? Verso 25. Jesús le dice a todos los que ahora vivimos que si creemos en Él no moriremos eternamente. Pero, ¿a qué fue entonces el cuerpo que el Señor tomó? Vamos otra vez a nuestro texto de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. ¿Verdad? Y leímos, ¿verdad?, en este capítulo 19, perdón, el capítulo 20, nuestra lección está basada en el capítulo 20, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, el relato de los que primero descubrieron el cuerpo del Señor Jesús, y dice que corrieron los dos juntos, pero uno de los discípulos corrió más a prisa y llegó a la sepultura. Dice, bajándose miró y vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Quiero que noten la parte física de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, había una declaración, se había corrido un rumor, ¿verdad?, entre los que habían condenado a muerte al Señor Jesús, que decían, vamos a asegurar el sepulcro, porque dijo en vida, ¿verdad?, que iba a resucitar, y no vaya a ser que vengan sus discípulos y se lo lleven y empiecen a decir que de veras resucitó. No en el Evangelio de San Juan, pero en los otros evangelios dice que entonces Pilato ordenó que fueran unos alguaciles y fueran unos soldados a guardar la tumba, ¿verdad?, para asegurarse, y la sellaron, para asegurarse, ¿verdad?, de que no fueran a robarse el cuerpo del Señor Jesús y después anduvieran diciendo que el Señor había resucitado. ¿Ok? Entonces, vemos que verdaderamente el Señor Jesucristo resucitó porque Él tomó su cuerpo. Él tomó su propio cuerpo. Y dice aquí estos detalles. Dice en el verso 7. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces vemos aquí detalles, mis hermanos, que demuestran que verdaderamente
el Señor Jesús se levantó de la tumba, o sea, con su cuerpo, ¿verdad? Con su cuerpo físico que él había tenido. Veamos ahora los versos 27, que son parte de nuestra lección. Juan 20, 27 al 29. Aquí encontramos un misterio, porque el evangelista va a tomar especial cuidado para decir de que la puerta estaba cerrada, estaba asegurada en el lugar donde ellos estaban. Dice, luego dijo Tomás, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Me brinqué una. Sí, hermanos, perdón. Veamos primero los versos 19 y 23. Versos 19 y 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del domingo, primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Y luego dice así abruptamente, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Jesús tenía un cuerpo, su cuerpo que él había tomado físicamente, pero tenía un cuerpo diferente, no al que tuvo Lázaro después de resucitar y que, ¿verdad? Su cuerpo se levantó y anduvo, caminó, ¿verdad? Sino que aquí dice el relato que la puerta estaba cerrada y de repente, ¿verdad? Irrumpe el Señor Jesús dentro del cuerpo, del lugar, y les dice, ¿verdad? Habla con ellos, puesto de pie, y le dijo, paz a vosotros. Y el verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, era su cuerpo. Él les mostró, ¿verdad? Sus manos que habían sido clavados, ¿verdad? Y su cuerpo, y su costado que había sido alanceteado. O sea, era su cuerpo. La veracidad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos era muy importante. Por eso es que Juan toma estos detalles y los menciona en su evangelio. Y dice que les mostró sus manos y su costado, y los discípulos dice que se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el verso 23 dice, a quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. En el verso 22 nos dijo que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta fue una bendición antes de aquella bendición que les dio cuando el advenimiento del Espíritu Santo, cuando estaban los 120 que se mencionan en el libro de los Hechos, que se dice que se les repartió como unas lenguas y que todos empezaron a hablar y se entendían unos a otros, ¿verdad? Eso fue el advenimiento del Espíritu Santo de una manera, puntual e histórica. De ahí en adelante, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a obrar en la vida de los creyentes. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús hace algo especial, ¿verdad? Como les digo, siempre con el propósito de señalar su deidad, la deidad de Jesús, ¿verdad? Y les dice, recibir el Espíritu Santo. Después encontramos este verso 23, que es un tanto polémico. Podemos decir que tal vez esa sea la base por la cual la Iglesia Católica usa para adjudicarse el poder de perdonar pecados. Este verso 23
pareciese sugerir, ¿verdad?, que el Señor les dio la autoridad a estos apóstoles para que pudieran perdonar pecados o dejarle los pecados a las personas que lo tuvieran. Pero verdaderamente entendemos que es el mensaje del Señor Jesús el que tenía el poder, el mensaje de la resurrección, el que tenía el poder, ¿verdad?, para transformar la vida de los creyentes, más que meramente el poder que el Señor le otorgara a un determinado número de ministros, en este caso los apóstoles, para remitir pecados. Después leemos, mis hermanos, ahí ese mismo capítulo, en los versos, ahora sí, del 27 al 29, encontramos la historia de Tomás. Tomás, que era uno de los discípulos que no había estado ahí cuando el Señor se les apareció al resto. Dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, ¿verdad?, vemos en este ejemplo de Tomás, ¿verdad?, la razón por la cual el Señor había puesto tanto énfasis en que no hubiera dudas en cuanto a su resurrección. Por eso es que le vuelve a decir, en otro caso, ¿verdad?, Él les mostró sus manos y les mostró su costado. En este caso, ¿verdad?, el Señor es un poco más personal con Tomás, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Dice, y no seas incrédulo. Esta declaración nos afirma, ¿verdad?, que el por qué el Señor Jesús puso tanto énfasis en que no hubiera dudas en cuanto que Él verdaderamente había vuelto a tomar su cuerpo. Él había vuelto a la vida, ¿verdad?, por el poder del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía, ¿verdad?, que por nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, tendemos a no creer aquello que no vemos, ¿verdad? Y hasta la fecha, ¿verdad?, este pasaje nos trae, ¿verdad?, esa enseñanza de las personas. Dice, tú como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Solemos decirlo, ¿verdad?, cuando alguien está contando algún relato o algo que es difícil de creer, ¿verdad? Y usamos el ejemplo de Tomás. Pero Tomás, mis hermanos, después de que el Señor se revela a él hace una declaración mucho más admirable que los demás apóstoles. Miren cómo él en el verso 28, él va a decir, ¿verdad?, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. En nuestro tiempo, mis hermanos, esta palabra Señor está tan devalorada que parece que no tiene el sentido que llevaba, el sentido original. Aquí cuando Tomás está diciendo Señor mío y Dios mío, y le está diciendo, ¿verdad?, a ese carpintero que anduvo con ellos, que se cansaba, que al cabo del tiempo tuvo sed. ¿Recuerdan el relato de la mujer samaritana? ¿Qué fue lo que ocasionó ese diálogo con la mujer samaritana? Que al cabo del día que habían estado ministrando, tenían hambre y tenían sed. Entonces los discípulos van a traer algo que comer.
Y luego el Señor Jesús se queda ahí en el pozo y tiene sed, ¿verdad? Tiene sed como cualquiera de nosotros, como usted y como yo, ¿verdad? Entonces ellos sabían todo eso y atribuirle, ¿verdad?, ese título de decirle Señor, y no nomás Señor, sino Dios, aquel hombre que anduvo con ellos, que estuvo con las limitaciones de cualquiera de ellos, con hambre, con sed, con cansancio, se sintió triste. O sea, el Señor a través de su cuerpo experimentó todas las limitaciones que nosotros experimentamos, mis hermanos. Y a pesar de ello, todavía Tomás le dice Señor y Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, si anduviéramos por 3 años con una persona, vamos a llegar a tener tanta confianza como para decirle a él Señor o Dios? ¿Cuántos de nosotros creeríamos que esa persona, verdad, es Dios? Es Dios mismo. Imposible, ¿verdad? Pero Tomás tuvo esa fe, ¿verdad? Dios se lo reveló, Dios se lo mostró, ¿verdad? Desgraciadamente, a través de su incredulidad, tuvo que pasar por incredulidad, ¿verdad?, antes de llenarse de fe. Hermanos, la resurrección de Jesucristo garantiza primero que nuestros pecados son perdonados. Eso es algo que sin la resurrección no hubiese sido posible. El sacrificio de Jesucristo quiere decir que fue aceptado por el Padre y que fue suficiente, ¿verdad?, para presentarnos ante Dios como justos. Eso significa la resurrección. Eso está implícito en que Jesucristo resucitó al tercer día. También, hermanos, por esa misma resurrección, ahora gozamos de una esperanza viva. Tenemos la esperanza de unas moradas, ¿verdad?, allá en el cielo, con nuestro amado Salvador. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Quiera el Señor que este tiempo, mis hermanos, en que celebramos que Jesucristo resucitó, sea un tiempo de meditación, un tiempo de consagración, un tiempo en que valoramos, ¿verdad?, ese estatus que tenemos ahora como hijos de Dios, como habiendo vuelto a la vida, ¿verdad?, así como simbolizó, ¿verdad?, nuestra muerte al pecado cuando descendimos a las aguas bautismales y que nos levantamos a una novedad de vida. Bueno, sintámonos como regresando de entre los muertos. ¿Para qué? Para que nuestra vida, ¿verdad?, sea una vida como la que el Señor le ofreció a la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes el texto? Es muy hermoso. Léanlo, por favor, en el capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan. Va a usar unas palabras. No quiero cambiarlas, por eso es que prefiero leerlas. Dice el relato, a partir del 11, dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacobo, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Estamos nosotros experimentando de esas aguas?
esas aguas, ¿verdad? Que acaso el Señor no fluye en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro tomar decisiones del día a día. Ojalá que sí. Ojalá que el Señor Jesús, que nos levantó de los muertos por el poder de su resurrección, transforme nuestra vida de día en día, y que cada vez, ¿verdad?, más y más nos semejemos a su vida. ¿Para qué? Para que podamos, ¿verdad?, manifestar al mundo, ¿verdad?, la vida de un creyente. Para que nuestros amigos, nuestros asociados en el trabajo puedan ver la diferencia, ¿verdad?, de un hijo de Dios. Solamente así, mis hermanos, la iglesia evangélica tendrá el poder del testimonio, ¿verdad?, suficiente, ¿verdad?, para impactar al mundo inconverso. Quiera el Señor que no perdamos esta oportunidad única que tenemos, particularmente, ¿verdad?, después de esta pandemia, en la cual, ¿verdad?, de alguna manera ha trastocado la vida de todo el mundo, del mundo occidental, el mundo de Asia, de Europa, de África, los 6 continentes, mis hermanos. No ha habido un lugar donde no haya impactado, ¿verdad?, esta pandemia. Y cómo los cristianos reaccionamos a una situación mundial, ¿verdad?, va a hacer la diferencia entre las personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor y las que le conocemos. Quiera el Señor que nos dé el querer, ¿verdad?, dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿verdad?, al darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, por su gracia, nos salvó y nos dio, ¿verdad?, para que gozáramos de una vida nueva, una vida espiritual nueva, diferente. Esa vida espiritual que debe afectar nuestro intelecto, nuestra forma de razonar, nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, de juzgar las cosas. Ahora en este día, mis hermanos, casi nos despiertan unos balazos. La semana pasada mi vecino le disparó a una persona, posiblemente no a dar, pero le disparó a una persona que quería robar el carro de mi hijo. Y el otro vecino disparó 2 veces, también de la misma manera, y la persona salió corriendo. Eso pasó la semana pasada. Y esta mañana alguien entró a la propiedad de mi vecino, a la casa de enseguida de donde él vive. Él vive en una casa y compró la otra casa y la estaba remodelando, y ahí tenía una troca. Pues alguien entró, ¿verdad?, y encendió la troca, se llevó la cerca, ¿verdad?, y se aventó de reversa, me chocó mi cerca, ¿verdad?, y se fue a la fuga. No sin antes, ¿verdad?, el vecino sale semidesnudo y le dispara, ¿verdad?, y le dispara. No sé si le habrá disparado a dar. Otro vecino salió en el video de su casa y lo estaba viendo en el teléfono, y al parecer como si le hubiera disparado a dar. Pero vivimos en un mundo, mis hermanos, en que la gente natural no tiene temor a Dios. La gente natural viola el derecho de los demás, de la propiedad de los demás, porque no hay temor de Dios. Nosotros como cristianos, ¿cómo vemos estas cosas? ¿Verdad? Yo
no me siento ofendido por la pérdida de mi cerca, en lo absoluto. Yo doy gracias al Señor y pido, ¿verdad?, que ojalá que la persona que hizo este robo, porque se llevó la troca, ¿verdad?, ojalá que no esté lastimado, ojalá que tenga la oportunidad, ¿verdad?, de cambiar su vida. Yo oré por él, particularmente por la persona, porque el Señor pueda cambiar su vida, que el Señor tenga un encuentro con él, ¿verdad?, y que él pueda venir a sus pies, porque ese es el deseo finalmente del Señor. Dice Pedro que él no retarda su venida, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. Y creo que ese debe ser nuestro sentir, mientras que nuestro espíritu dice: Maranata, ve Señor Jesús, ¿verdad?, queriendo que el Señor viniera, pero reconociendo que faltan muchos porque conozcan el Evangelio, que escuchen, que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ya si lo rechazan, es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad ni del Señor ni de nosotros, es responsabilidad de cada individuo que recibe al Señor o lo rechaza. Pero queremos, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, que escuchen del Cristo resucitado. Finalmente Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Vamos a dar por concluida la lección de esta mañana. Vamos a pedir a nuestro hermano Erasmo que por favor nos lleve al Señor en oración, dando gracias al Señor. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, damos gracias a ti, damos gracias por tu palabra y por la presencia del Espíritu, por el nuestro, amado, por el maestro de la clase, amado, y así por la bendición de tu presencia y de tu nombre. Tu palabra nos enseña, Señor amado, los pilares de la fe, Señor amado, de los cuales creemos y vivimos para servirte y para nuestra Señor. Sí, sí. Sabemos que en nuestra vida diaria, Señor amado, vamos a experimentar, vamos a ver, vamos a vivir diferentes situaciones, Señor amado, que no están conforme a tu palabra, conforme a la enseñanza que nos das, Señor amado. Pedimos tu intervención en estas vidas, Señor amado, de tal manera que puedan ser transformadas mediante la orden de tu Espíritu, que podamos ser consolados, Señor amado, desde el hermano, pidiendo el perdón de nuestra parte y esperando la acción de tu parte también, Señor amado, para que puedan entender tu mensaje. Dios amado, gracias nuevamente por tu palabra y por intervención de tu Espíritu, Señor amado, para poder entender. Guíanos, Señor amado, y permite que podamos, Señor amado, orarte a través del culto de oración que sigue, Señor amado. Podamos sentir tu presencia en nuestra vida, Señor amado. Alabado y bendecido sea tu nombre, ahora y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Damos gracias. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Les recuerdo que no vamos a tener escuela dominical el próximo domingo.